Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast del Inspector Solar. El día de hoy traemos algo recién salido del horno y fue publicado en este viernes 3 de octubre del 2025, el nuevo reglamento que nos va a regir en el sector eléctrico. Y para el que nos está viendo por primera vez y no conoce mucho el sector eléctrico, lo que sucede es que pues por muchos años tuvimos lo que era la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica. En el 2013, con las reformas energéticas del presidente Peña Nieto, logramos hacer un cambio y tenemos la Ley de la Industria Eléctrica. Con la Ley de la Industria Eléctrica duramos pues del 2013 al 2025, o sea, algunos años, y ahora tenemos con la presidenta Claudia una Ley del Sector Eléctrico, que la verdad se ha mantenido bastante similar a lo que era la Ley de la Industria Eléctrica, con algunas modificaciones y algunos pues sesgos políticos, que esto es normal, ¿no? Ya que al final pues el presidente en turno marca sus tendencias políticas en las leyes. Pero la ley por sí sola no sirve mucho. Hay que recordar que tenemos en el marco regulatorio mexicano, tenemos hasta arriba lo que va a ser la Constitución. Después de la Constitución vamos a tener tratados internacionales, después tenemos las leyes, de las leyes vienen los reglamentos y después de los reglamentos vienen las disposiciones administrativas que van a regir a cada usuario. Entonces, para poder tener realmente lo que era la ley del sector eléctrico funcional, necesitábamos después su reglamento. Y debajo del reglamento tenemos las disposiciones que todavía no se han publicado, o algunas sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trámite expedito para centrales de 0.5, de más de 0.7 a 20 megawatts, que ya salió cómo va a ser el trámite. Es una disposición que ya se publicó, pero que todavía realmente no tiene mucho efecto porque faltaba el reglamento y faltan las disposiciones que permitan decir cómo van a ser las contraprestaciones o cómo va a ser el trámite. Ese solamente era como que el formato. Bueno, ese es el esquema más o menos como estamos en el sector eléctrico mexicano. La ley del sector eléctrico pues acaba de ser publicada el 18 de marzo y esa derogó lo que era la ley de la industria eléctrica. Y vamos a ver uno de los pequeños cambios que tenemos entre los dos reglamentos, no tanto entre las dos leyes, sino los dos reglamentos. En primera parte tenemos que la ley de la industria eléctrica tenía como cumplimiento las obligaciones del servicio público para la operación continua, eficiente y segura de la industria eléctrica. Y aquí ya el objetivo del reglamento nuevo es garantizar la seguridad y autosuficiencia energética. Y muy importante, reconocer la prevalencia del Estado. O sea, aquí ya vemos ese tinte político que viene marcado con la 4T, donde quieren un 54% de la generación que se inyecta al sistema eléctrico nacional. ¿Por qué ese número realmente no lo sabemos? Creo que era porque era lo que daba con las centrales que les compraron Iberdrola, pero realmente no sé por qué ese número exactamente, está medio arbitrario, pero nos va a servir como una guía. Entre más energía consuma el país, pues más plantas se van a tener que poner, pero tiene que ser a la par lo que ponga la iniciativa privada con lo que ponga el Estado para dar ese 54%. Bueno, las diferencias que tenemos también es que en el eje social, lo que era la ley de la industria eléctrica o su reglamento hablaba del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. En este caso hablamos mucho en el nuevo reglamento de la justicia energética y se le dedica todo un capítulo. Y eso es bastante interesante porque ya también se ve cuál es el objetivo que tiene este gobierno en cambio a la electricidad, que va a ser justicia energética, llevar electricidad a los lugares más despoblados y llevar electricidad a quien más la necesite. Entonces ya nos da un ámbito hacia donde el PRODECEN va a dedicar los recursos, hacia donde se van a habilitar los permisos y hacia donde se van a habilitar las nuevas líneas de transmisión y distribución. Algo también muy importante es que anteriormente teníamos lo que era la evaluación de impacto social y ahora necesitamos el manifiesto de impacto social del sector energético, como el manifiesto de impacto ambiental, las famosas MIAs. También vamos a citar las MIS, que van a ser el manifiesto de impacto social del sector energético para la autorización de los permisos y llevar a cabo las diferentes partes del sector energético. Otro de los grandes cambios, que eso tampoco es sorpresa, es que anteriormente era la CRE, la encargada de regular, que era el árbitro en el tema de la energía, y ahora va a ser la Comisión Nacional de Energía, va a ser la encargada de otorgar permisos de generación, comercialización y determinar las tarifas.
Algo que sí es el cambio que yo creo que todos estamos esperando en el mundo solar es cambiar de 0.5 megawatts como pues el permiso que se iba a necesitar, ahora va a ser 0.7. Esto ya lo habló la presidenta en la conferencia mañanera cuando se anunció esto. Ya viene en la ley del sector eléctrico y ahora también ya viene en el reglamento. Lo curioso es que pues ahora sí mencionan como generación distribuida y no solamente generación exenta, ya que en el anterior sí venía solamente como generación exenta. En generación distribuida, esos serían los cambios. Tenemos hasta 0.7 sin permiso y también se debe tomar en cuenta la generación distribuida como un medio para alcanzar la justicia energética. Entonces en el tema de generación distribuida, pues no vamos a ver frenos, vamos a ver más bien apoyos y vamos a darle esta continuidad que tiene el gobierno para ir aumentando en el tema de generación. El reglamento de la LIE no venía tal cual como generación distribuida, venía más bien como generación exenta y ahora sí, generación distribuida. Hay que recordar que generación distribuida es diferente a generación exenta. Para que sea generación distribuida tiene que estar conectada a las líneas de distribución, no a las líneas de transmisión. Entonces tienes una tarifa DIST o compras en alta tensión, no vas a hacer generación distribuida. Y la otra que tiene para hacer generación distribuida es que tiene que estar conectada en un punto donde haya una alta concentración de centros de carga. Es decir, si estoy hasta la colita de la línea, donde nomás está mi sistema o quiero conectar un sistema y llevármelo en distribución varios kilómetros para conectar mi planta y venderla, pues esa no es generación distribuida porque no hay una alta concentración de centros de carga. Y eso es lo que nos dice la ley sobre qué es generación distribuida y qué no. Ahora, algo muy interesante es que el abasto aislado, que eso lo veíamos desde la ley, desaparece. Ya no tenemos la figura de abasto aislado, ahora tenemos el autoconsumo y tenemos dos autoconsumos, vamos a hablar más adelante, el autoconsumo interconectado y el autoconsumo aislado. Y la LIE permitía asociaciones o contratos para transmisión y distribución y ahora se le llama desarrollo mixto. Es decir, las asociaciones públicos-privadas cambiaron de nombre y ahora es desarrollo mixto, donde pues, se va a permitir la incorporación del Estado y de particulares para llevar a cabo los proyectos estratégicos de la energía eléctrica. Y con esta pues, cambios en la ley entró en vigencia al día siguiente de la publicación en el DOF, o sea, es decir, el día de hoy ya está vigente. Tenemos la abrogación de la ley, ya no existe, y la vigencia de los permisos anteriores, lo que haya sido otorgado bajo la ley de la industria eléctrica, pues continúan siendo sin efecto durante su vigencia, pero no van a poder tener ni prórrogas ni van a poder ser renovados. Van a tener que migrar esos permisos de la ley de la industria eléctrica a la ley del sector eléctrico. Que la verdad es que no crean que hubo un cambio tan drástico como pues a lo mejor no estábamos esperando. Es bastante técnico, sí vemos tintes de ideología, pero eso, insisto, es normal. Cada presidente o cada gobierno le pone sus tintes ideológicos a las leyes que esté sacando. Y con eso vamos a pasar. Quiero echarle algunos puntos que yo considero los más interesantes de la ley o reglamento de la ley. Hay que recordar que la ley es muy extensa, tiene muchas cosas y nos vamos a enfocar a lo que en este canal nos enfocamos, que es generación distribuida y estamos migrando un poco a almacenamiento. La primera parte es que en definiciones encontramos una definición nueva que es almacenadora. Así como teníamos en las anteriores lo que era la distribuidora, la empresa encargada de transmisión, distribución, generación, ahora tenemos una figura que va a ser la almacenadora, que va a ser la empresa que va a representar al sistema de almacenamiento ante el MEM. Y se me hace interesante esta figura porque la vamos a mencionar más adelante y es la figura que nos da un poquito de vida, ahora sí, al almacenamiento como parte del mercado. Y la ley de la industria eléctrica, o sea, es decir, la anterior, almacenamiento no venía tal cual en la ley. Entonces, cuando la CRE, curiosamente la CRE a días de desaparecer, publican las disposiciones administrativas de carácter general sobre los sistemas de almacenamiento de energía, ahí tuvieron que hacer un twist para poderlo justificar y decían, como las baterías cargan y descargan de la red, va a ser similar a generación. Entonces le vamos a dar los permisos de generación, tienen que tomar todo como si fuera una planta de generación. En cambio, ahora, con ese nuevo reglamento, ya almacenamiento, ya viene en la ley, en el reglamento se menciona la figura de almacenadora, que va a ser la encargada de representar los sistemas de almacenamiento. Entonces ya le damos un poquito más de este
formalidad y seriedad al sistema de almacenamiento en México. También tenemos palabras como grupos de autoconsumo, que es conjunto integrado por una central eléctrica asociada a un permiso de generación de energía eléctrica para autoconsumo, y los centros de consumo de una o más usuarios de autoconsumo que destinen la energía eléctrica a dicha central para satisfacción de sus necesidades a través de una red particular. Entonces, eso se vuelve interesante porque si ya tenemos, por ejemplo, un parque industrial con una red de centros de carga, ya puede ser un autoconsumo en grupo, una central que le surta a los diferentes usuarios, aunque no sea solamente uno, como era en autoabasto o en abasto aislado. Ahora ya nos permite tener estas figuras y nos abre un poquito más de posibilidades en el panorama. Después de eso, vamos a ver que la planeación, ahí dice en el artículo 7, la planeación del sector eléctrico se desarrolla en el plan de desarrollo del sector energético, pero esto es vinculante, es decir, lo que la Secretaría de Energía en el PRODECEN llegue a decir que se necesita, eso va a ser vinculante para su desarrollo y su ejecución. Entonces ya le vuelve un poquito más de carácter formal, y volvemos a ver la promoción de la justicia energética como uno de los fundamentos principales que vamos a tener en esta nueva ley, o las obligaciones que va a tener las industrias del Estado. Ahora también vemos que los permisos, ¿quiénes van a requerir permiso? Y vamos a ver aquí, se van a requerir permisos de generación cuando sea autoconsumo y generación para el mercado eléctrico mayorista. Entonces, antes, y vámonos mucho antes, a los 90, cuando hay un cambio a la ley de la electricidad también, es que antes solamente CFE podía generar. Luego, por una demanda de energía y que CFE no podía dar el cumplimiento, sacan 3 figuras especiales. La primera era productores independientes de energía. Luego teníamos la cogeneración eficiente y teníamos lo que era un tipo de autoconsumo. Los productores independientes de energía generaban electricidad para CFE. Cogeneración eficiente, yo tengo, ¿sabes qué? Era Pemex, generaba electricidad o generaba calor, lo aprovechaba. Luego teníamos el autoabasto. El autoabasto era poner una central para consumirla yo solo. Ahora, el problema del autoabasto, que tuvo problemas con el gobierno de AMLO, es que yo tengo una planta de autoabasto en Agua Prieta, Sonora, y le quiero vender electricidad a alguien que está en Oaxaca. Entonces, no tomamos en cuenta los derechos de transmisión. Esto se quita por completo en la ley anterior y ahora teníamos que produces electricidad para el MEM. Inyectas al MEM y le compras al MEM, y el MEM es mercado eléctrico mayorista. En ese sentido, sigue el mercado eléctrico mayorista, se respeta, lo que era el autoabasto queda completamente olvidado, pero ahora sí tenemos la figura de autoconsumo, que era lo que era el abasto aislado en la anterior. El autoconsumo sí va a requerir permiso, pero va a ser un permiso más expedito, más light, y es cuando tenemos arriba de 0.7 hacia 20 megawatts. Si requiero más de 20 megawatts, ya no va a ser autoconsumo y ahora sí tiene que ser generación para el mercado. Pero bueno, volviendo al artículo 19, me dice que los permisos de generación de energía eléctrica es para autoconsumo y para generación al mercado eléctrico mayorista, y eso la verdad es que no vemos mucho cambio, pero ya vemos la figura de autoconsumo que sí va a requerir permiso. Y algo muy interesante en el tema de permisos es que en el artículo 29 dice, el permiso de almacenamiento de energía eléctrica otorgado por la CNE debe indicar los servicios a los que el sistema de almacenamiento de energía pretende proveerles el servicio. Entonces ya vemos que también necesitamos un permiso de generación, pero necesitamos también un permiso de almacenamiento, que esto en las disposiciones que sacaron a principios del año decía que era equiparable a generación. Entonces yo si quería almacenamiento tenía que sacar un permiso de generación y ahora no. Ahora puedo sacar un permiso de almacenamiento y quedo completo. Ahora, en el título segundo pasamos y es de la justicia energética. Y este nos va a hablar de lo que en este gobierno piensan que es la justicia energética y cómo tenemos que llevarla a cabo. Y lo interesante, pues la verdad es que yo creo que todos estamos muy de acuerdo en que es importante que la electricidad llegue a todos los usuarios y llegue a un menor costo. Algo también que es importante es que dice que el suministro de servicio básico no debe de generar excedentes de capital, es decir, no debe generar ganancia, para que sea lo más económico posible y solamente subsista. Aunque ya sabemos que por lo general las empresas productivas del Estado, la ganancia no es su fuerte y más bien requieren recursos del erario para poder funcionar. También dice el artículo 36 que la Secretaría debe formular programas anuales para la electrificación social y estratégicas.
Entonces vamos a ir viendo que en ese mismo artículo nos dice que el uso de energías limpias para el suministro básico. Entonces estamos entendiendo que también la energía solar va a ser uno de los brazos fuertes de esta CNE o de la Secretaría de Energía para llevar a cabo esta electrificación. Entonces la generación distribuida, así como la energía solar, sigue teniendo fuerza. Tenemos el título tercero con el tema de generación de energía eléctrica y tenemos de la generación de energía distribuida, artículo 47, dice, para efectos del artículo 25 de la ley, la capacidad de la central eléctrica en generación distribuida se refiere a la capacidad instalada. Esto te lo voy a decir porque es importante. En términos que establecen las disposiciones administrativas de carácter general en generación distribuida que emita la Secretaría en coordinación con la CNE. ¿Qué cambia? En el reglamento de la ley de la industria eléctrica decía que se tomaba en cuenta para los 500 kilowatts lo que la central aportaba neto a la red, no bruto. Y decía, y después hubo muchísimas controversias por muchísimos años, hasta que hace 1 o 2 años la CRE emite un comunicado y dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, bruto es en kilowatts pico, es decir, en paneles solares, y neto es en inversores. Lo que decía el reglamento pasado es lo que aporta la central neto a la red. ¿Y por qué es importante esto? Porque a lo mejor yo tengo una central de ciclo combinado que produce 300 megawatts, pero realmente el generador produce 320, pero 20 megawatts se consumen internamente entre las calderas, entre los motores, entre la iluminación. Estoy inventando números. Pero igual pasaba con la energía solar. Yo tengo una capacidad de energía solar que es en kilowatts pico, que puede ser, por ejemplo, 600, pero mis inversores solamente van a producir lo que mis inversores pueden producir. Entonces tengo un efecto de clipping, pero así mantengo los 500 kilowatts por más horas. Entonces nos dijeron que eran kilowatts, pero realmente pues puede ser, por ejemplo, con un MS. Yo podría poner más energía solar, a lo mejor puedo poner 1 megawatt, y con el equipo de medición yo le digo, ¿sabes qué? Nunca inyectes arriba de mi permiso que son 300 o mi permiso que son 700 en dado caso. Entonces si tengo más, pues que sea para consumo interno, pero solamente inyectarlo. Entonces la verdad es que este artículo nos dice si va a ser en paneles, si va a ser en inversores o nos va a permitir usar un tipo de MS para controlar lo que vamos a inyectar. Nomás nos dice que las centrales en generación distribuida se refiere a la capacidad instalada y eso lo va a definir las DACs. Entonces todavía no estamos seguros qué va a ser, si en DC, si en AC, o si puedo poner un mega y medio en AC, pero le tengo que poner un MS para lo que aporta la central. Eso lo vamos a ir definiendo más adelante. Y también tenemos el tema del autoconsumo, y dice, autoconsumo. Para efectos del autoconsumo se entiende como necesidades propias en sitios o locales a la demanda de energía eléctrica requerida por centros de consumo asociados a los usuarios de autoconsumo y en su caso a la persona titular. Entonces realmente el autoconsumo va a ser energía que va a ser para consumirse dentro del sitio, como dice autoconsumo. En muchísimos países lo normal es que medición neta tienda a desaparecer. Medición neta desaparece y queda la figura de autoconsumo. Es decir, lo que genero arriba en mi techo me sirve para satisfacer mis necesidades, pero lo que inyecto a la red me lo pagan muy barato o no me dejan inyectar a la red para no saturar la red. Entonces ya estamos viendo esta figura y va a ser la figura que se van a usar arriba de los 0.7 megawatts. Tengo autoconsumo aislado y autoconsumo interconectado. Realmente la que más vamos a usar nosotros va a ser el autoconsumo interconectado, que es una planta que sí está interconectada a la red, que hace uso de la energía durante el día o en la noche, pero que tiene su sistema de generación. Pues va a ser, ya tenemos el trámite simplificado para la gestión, son las disposiciones que ya salieron y realmente lo que nos dice es, pues las usuarios de autoconsumo ligadas a un permiso de generación para autoconsumo en la modalidad interconectado que requieran adquirir energía eléctrica y productos asociados a través de la Red Nacional de Transmisión o las redes generales de distribución. Deben celebrar un contrato de interconexión o de conexión correspondiente. Entonces, yo tengo un contrato de generación que va a ser más necesito el contrato de conexión y va a ser el de interconexión. Lo bueno es que esto está siendo más claro cada vez. Dice el artículo 61, los volúmenes de energía eléctrica mínimos y máximos permitidos como excedentes de generación para su inyección al sistema eléctrico nacional están sujetos a los criterios de confiabilidad, los cuales los debe determinar el SENACE para cada central eléctrica.
Entonces, yo puedo meter autoconsumo, pero no sé cuánto me van a dejar inyectar. Si es que quiero inyectar y tener beneficios de la contraprestación que se cree, a lo mejor y no, y me quedo solamente para usos propios. Eso vamos a ir viendo en las disposiciones que van a ir saliendo. También tenemos el esquema de desarrollo mixto, que es esas asociaciones público-privadas que vemos otra vez aparecer. Durante el sexenio de AMLO, la verdad, dimos muy poca infraestructura eléctrica porque cuesta mucho desarrollar la infraestructura eléctrica. Entonces, lo que se proponía eran asociaciones público-privadas, donde los privados ponían el dinero, pero el Estado regulaba la operación y se beneficiaba también de eso. También un capítulo muy interesante, que es el capítulo 5, dice de las quejas del Servicio Público de Transmisión y Distribución. Y ahí dice exactamente cómo tiene que ser el proceder de quejas que tengamos ante CFE o algún suministrador calificado y cómo tienen que ser los tiempos de respuesta. Algo que yo no recuerdo haber visto en el reglamento anterior. También nos habla de pequeños sistemas que van a ser más o menos de 5 megawatts, cómo van a ser las pequeñas microredes en caso de que yo quiera hacer una microred porque CFE no me llega, porque quiero hacer un desarrollo y no tengo suficientes KVAs. Y otra parte muy interesante que sí viene a tema de este blog es el almacenamiento de energía. Los sistemas de almacenamiento de energía, dice artículo 192. Los sistemas de almacenamiento de energía pueden participar en forma conjunta en las actividades de generación, comercialización, asociados o no a centros de carga o centrales eléctricas. Es decir, yo puedo tener sistemas de baterías, ya sea que tengo una central, a lo mejor una central intermitente y quiero aprovecharlas, pues quitarle esa intermitencia que le gusta llamarle a este gobierno y hacerla un poco más constante, o si tengo un centro de carga y quiero un almacenamiento para aprovechar los beneficios del almacenamiento, ya sea quitarme horario en punta, darme más capacidad, lo que sea. Dice, los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica integrados como elementos de infraestructura a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución son considerados como parte de las actividades de transmisión y distribución exclusivas de la empresa pública del Estado, por lo que deben de ponerlos a disposición del SENACE para mantener la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del despacho del Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, los particulares que quieran meter sistemas de almacenamiento que formen parte de la red, pues aparentemente se va a poder, pero van a tener que poner el control de esos sistemas al SENACE para que el SENACE pueda determinar cuándo cargarlos y cuánto descargarlos para mantener la confiabilidad. Ya que se lo dejamos a manos de particulares, los particulares obviamente vamos a escoger cuando hagamos una mayor ganancia y no tanto pensar en la estabilidad. Artículo 193 dice, todos los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica no asociados a una central eléctrica o centro de carga con capacidad mayor o igual a 0.7 megawatts requieren permiso de almacenamiento otorgado por la SNE. Entonces, así como tenemos generación distribuida, vamos a tener algo como almacenamiento distribuido, que no vamos a requerir un permiso de almacenamiento aparentemente hasta 0.7 megawatts. Y los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica que forman parte de una central con permiso de generación no requieren permiso de almacenamiento. Que esto, por ejemplo, va muy en contraste con lo que decían las disposiciones de almacenamiento. Las disposiciones de almacenamiento decían que, como era una modificación técnica en la central, se tenía que volver a pedir otro permiso con el almacenamiento. Pues la modificación técnica, en este caso, aparentemente no. Si ya tengo una central y le quiero agregar almacenamiento, no tengo que pedir ese permiso. Todos los sistemas de almacenamiento de energía que participen en el mercado eléctrico mayorista deberán contar con permiso otorgado por la SNE o con autorización de la Secretaría. Entonces, si vamos a estar participando en el mercado eléctrico mayorista, en compra y venta, sí voy a necesitar tener ese permiso. Y ya casi terminamos. En el artículo 194 me dice, la operación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica deben sujetarse a las instrucciones operativas del SENACE en los términos de las disposiciones administrativas previstas en el artículo anterior. No tenemos todavía, entonces, ahora sí, el almacenamiento ya viene en la ley, ya viene en el reglamento, ya dice que requiere un permiso de almacenamiento, bajo qué características. Lo que nos seguiría es ver cuándo sacamos las disposiciones administrativas de carácter general para almacenamiento y para generación distribuida y saber cuáles van a ser las contraprestaciones. Porque como les he comentado algunas veces es, sí, o sea, el 0.7 megawatts ya es seguro, ya viene la ley, ya está el reglamento, ya tenemos el formato simplificado para el permiso,
¿Qué nos falta? Saber cuáles van a ser las contraprestaciones con las que nos vamos a quedar en generación distribuida y saber cuáles van a ser las contraprestaciones o los requerimientos para lo que va a ser autoabasto en modalidad interconectada. Son cosas que todavía siguen en la mesa de la autoridad que no se han terminado de definir. Lo demás de la ley, pues vamos a hablar, el reglamento habla mucho de pues la vigilancia del sector, las visitas de verificación, uso de suelo, el impacto ambiental, pequeños sistemas eléctricos y demás. Estamos enfocados en esta plática solamente en generación distribuida, lo cual estamos viendo que pues ya vemos la figura de almacenadora para empresas de almacenamiento. También estamos viendo la generación distribuida como una parte primordial, que aparte para llegar a la seguridad energética, necesitamos tener generación distribuida. También vemos, o justicia energética, perdón. También estamos viendo que generación distribuida sí va a poder ser hasta 0.7, pero no sabemos todavía bajo qué contraprestaciones nos va a dar la autoridad y también saber los pequeños detalles de cómo van a ser los trámites, qué cambios va a haber. Entonces ya tenemos la ley, ya tenemos el reglamento y ahora falta esperar en los próximos meses que salgan las disposiciones. En cuanto tengamos, aquí les damos a una plática sobre qué sucede, cuáles son los cambios. Entonces, no sabemos todavía si la nueva va a ser también en DC o en AC. Son cambios que estamos esperando ver en los próximos meses, pero me da mucho gusto ver que ahora la autoridad en el mercado energético vemos movimiento. La vimos muy parada por muchos años y ahora sí estamos viendo que se rompió esa inercia de inanición y ahora estamos viendo movimiento, estamos viendo leyes nuevas, reglamentos y esperamos ver las disposiciones. Si nos está viendo alguien de la autoridad, pues muchas gracias por estar trabajando en el sector y los demás pues nos vemos en algún otro video o en alguno de los cursos. No se les olvide dar seguir, compartir este video, que llegue a más gente, más integradores y pues nos estamos viendo.